para hacer un lanzamiento o presentación de nuestro programa de actualización en cambio climático que comienza el 7 de abril. Les cuento muy brevemente de qué se trata y después pasamos al tema. El programa de actualización, lo que en otras universidades se conoce como una diplomatura, es un curso de 132 horas cátedra que se dictan en 33 clases semanales de 4 horas, módulos de 4 horas por semana, en general divididos con una pausa en la mitad, donde lo que se procura es hacer una incursión general por los aspectos fundamentales del cambio climático, desde sus causas, el análisis de las variables físicas y climatológicas que influyen en él, el impacto de la actividad humana, los efectos y los escenarios posibles, luego pasando por cuestiones de ética y filosofía, economía, las bases jurídicas del cambio climático y su relación con el derecho ambiental en general, el rol de la empresa, la cuestión de las ciudades y el cambio climático, la cuestión de las relaciones internacionales, la geopolítica, el cumplimiento por parte de las empresas y la información, y luego culminando con un análisis de ciertos sectores como energía, transporte, agricultura, ganadería y pesca, industria, turismo, seguros, comercio internacional, etcétera, etcétera. La idea del posgrado es que quien lo curse se vaya con un panorama general de la problemática y pueda desempeñarse con esa base en cuestiones relacionadas con el cambio climático en distintos sectores, públicos o privados, a nivel nacional o internacional. Desde luego, es un programa de actualización y de introducción general. Quien vaya a desempeñarse en estas cuestiones, luego profundizará el estudio en el tema específico al que se dedique. No estamos diciendo que en 132 horas ustedes van a ser expertos profundísimos en todos los temas, pero sí tenemos mucha confianza de que van a tener una comprensión general y los conocimientos esenciales para poder abordar la problemática en cualquier área en la que se desempeñen. Creemos que es un área, estamos convencidos y creemos que es un área en amplio crecimiento, un área donde cada vez es más necesario hacer cosas, es un área que finalmente está imponiéndose a nivel global como una de las prioridades de trabajo y de desafío, mucho más ahora que parece que a nivel global se ha instalado mucho la idea. La Unión Europea en su programa de recuperación post-pandemia está poniendo el centro en que esa recuperación sea sostenible. La nueva administración estadounidense está relanzando sus compromisos en materia de cambio climático en el Acuerdo de París, y de hecho el presidente Biden acaba de invitar a líderes mundiales, incluido el presidente de nuestro país, a una cumbre virtual que va a tener lugar el 22 de abril, Día de la Tierra, para lanzar una iniciativa cuyos contornos veremos a su debido tiempo, pero para comprometer a las naciones en tareas más profundas y decisivas en materia de cambio climático, etcétera, etcétera. Y la Argentina y América Latina en general tienen muchos desafíos y mucho para hacer en esta materia, así que nos parece que estamos hablando de algo realmente necesario y realmente útil, tanto desde el punto de vista social como de las oportunidades profesionales e individuales que los profesionales, valga la redundancia, puedan tener. Bueno, básicamente de esto se trata el posgrado. Como les digo, empezamos el miércoles 7 de abril a las 18 horas de Buenos Aires. Creo que esta es la segunda edición del programa que comenzamos en 2020, también en forma virtual. Creemos que además de que creemos que tenemos un programa comprensivo y bastante completo, creemos que hemos armado un equipo docente de primerísimo nivel, equipo que creemos que hemos mejorado todavía para esta edición, con una serie de incorporaciones muy interesantes, así que estamos muy orgullosos creemos que estamos ofreciendo una herramienta muy útil y muy necesaria. A todos los que les pueda interesar, están invitados a pedirnos más información, y luego sería un placer verlos en nuestro programa. Les agradezco la atención y no sé si hay alguna pregunta al respecto puntual o algún comentario de mis colegas, porque varios de los colegas del
el programa, no solo los expositores de hoy, sino otros están presentes en este evento, y también algunos cursantes del año pasado. Así que si hay algún comentario, y si no pasamos ya al tema que los ha traído a todos tan interesados, que es el acuerdo de Escazú. ¿No hay comentarios? Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por su atención. Entonces, brevemente pasemos entonces a el tema de la charla. Me presento primero, cosa que debía haber hecho al principio. Mi nombre es Claudio Lutzky y soy uno de los codirectores del programa de Cambio Climático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y vamos a hablar en esta charla sobre el Acuerdo de Escazú, su significado, las oportunidades que plantea y los riesgos que pueden estar aparejados por tal vez algún mal uso o mala comprensión de sus instituciones. Como ustedes saben, el Acuerdo de Escazú, que se firmó en marzo de 2018, se llama Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Con semejante título no es extraño que lo llamemos Acuerdo de Escazú por el suburbio de San José de Costa Rica, donde este acuerdo se firmó. El acuerdo que empezó a motorizarse en la Cumbre Río +20 de 2012, se inscribe en el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro, que se suele conocer como el principio de la democracia ambiental o el principio de los derechos de acceso. Es el principio que establece que los estados tienen que facilitar y promover el acceso a la información transparente por parte de sus ciudadanos, la participación de los ciudadanos en los procesos de decisión de políticas que afecten el ambiente, y también el acceso a la justicia, a procedimientos abiertos y expeditos de justicia en materia ambiental. Esos derechos de acceso se entiende que fortalecerían el debido proceso en materia ambiental. El Acuerdo de Escazú, como les decía, se firmó en marzo de 2018. El artículo 22 establecía que una vez que 11 países hubiesen depositado el instrumento de ratificación, se iniciaría un periodo de 90 días, después del cual entraría en vigencia el acuerdo. El 11º país fue casualmente la Argentina, que depositó el 22 de enero el instrumento. Ese mismo día, un poco después, lo depositó también México, con lo cual el 22 de enero se depositaron los instrumentos 11 y 12, y comenzó a correr este plazo, que justamente va coincidiendo, simbólicamente probablemente, va a terminar el 22 de abril, que es el Día de la Tierra, día en que va a entrar en vigor el Acuerdo de Escazú, que también, como ustedes probablemente sepan, está modelado en la Convención de Aarhus de la Unión Europea, convención que se firmó en esa ciudad danesa, que se firmó en 1998, entró en vigor en 2001. También las relaciones con Aarhus y en qué medida informó el proceso y el contenido es uno de los temas que vamos a recorrer hoy. El acuerdo, como ustedes saben, y como la asistencia a esta reunión muestra, disculpen, ha generado un gran entusiasmo, en la medida en que se considera que se cuenta con un instrumento, como decía, para promover la democracia en materia ambiental, la protección también de los activistas o militantes en materia ambiental, el acceso a la información, etcétera, etcétera. Pero la idea aquí es no solamente felicitarnos por la existencia del acuerdo, sino tratar de entenderlo más en profundidad, entender las oportunidades que nos presenta y los riesgos que deberíamos evitar para no mal usarlo y para aprovecharlo en toda su utilidad. Eso es de lo que vamos a pasar a hablar en este momento, con un panel de expertos muy destacado. Son 4 personas, que estas 4 personas también son parte del equipo docente del programa de cambio climático. Son estas personas la doctora Leila Devia, ella es doctora en Derecho de la Universidad de El Salvador, postdoctora de la UBA, es titular de cátedra en la UBA, es docente de grado y posgrado, tanto en la Universidad de El Salvador como en la UBA y la Universidad de Austral y el SEMA, profesora invitada de la Universidad París I, dirige el Centro Regional de Sudamérica del Convenio de Basilea, que tiene su sede en el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial aquí en Buenos Aires, y también es directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La doctora María José Alzari, también abogada, especialista en Derecho Ambiental y en distintos aspectos de Derecho de la Sostenibilidad, experta en Derechos Humanos y Empresa, y coordina el área de Transparencia y Licencia Social del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible. María José también es subdirectora del Programa de Cambio Climático. El doctor Marcelo López Alfonsín también es doctor en Derecho, profesor de grado y posgrado y el doctorado de la Universidad de Buenos Aires. Es vicepresidente de la Cámara Contencioso Administrativa Tributaria de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires y es codirector del programa de cambio climático. Y por último, pero no menor tampoco, el doctor Horacio Franco, que es el socio fundador de Franco Abogados, que son consultores en Derecho Ambiental y de la Seguridad Industrial. Él también, si no me equivoco, es director editorial de la revista especializada Gerencia Ambiental, y es nuestra más reciente adquisición e incorporación al cuerpo docente del programa. Como ven, 4 personas con sobrados antecedentes para opinar sobre la materia, así que si a ustedes les parece, vamos a pasar a sus opiniones. La metodología que vamos a utilizar es, les vamos a pedir distintas opiniones, en vez de que cada uno haga una exposición, vamos a irles pidiendo rotativamente ciertas opiniones a ellos sobre determinados puntos, y luego pasaremos a las preguntas de los asistentes. Así que si a ustedes les parece, quisiera pedirles una primera impresión sobre el acuerdo, una breve reflexión general sobre el acuerdo a cada uno de los expositores, comenzando por la doctora Devia. Sí, muchas gracias, Claudio. Primero, bueno, felicitarte por esta organización y por este tema, y también a los colegas que me acompañan, que además de colegas son amigas y amigos. Y mi primera impresión es que estuve repasando con respecto al convenio de Aarhus, y es un proceso muy similar, donde aquellos como la Comisión Económica Europea, la símil de la Comisión Económica para América Latina, gestó este instrumento jurídico internacional, y la primera impresión que tengo es que vamos a tener que analizar con más profundidad cada artículo, porque de cada artículo se va a desgranar, y después lo voy a comentar un poco, se va a desgranar seguramente una conferencia de las partes, enmiendas, distintos protocolos, y ahí me parece que hay mucha tela para cortar en materia de interpretación. Entonces no nos tenemos que quedar que a veces de la comunidad regulada puede haber algún miedito o algún susto que bueno, necesita de interpretación. Y también el Estado se va a encontrar sujeto a muchas cuestiones y a muchas obligaciones con respecto al acuerdo, y también a través de esa interpretación que se va a hacer a través de distintas reuniones, enmiendas, bueno, después lo voy a comentar también con la armonización de la legislación en América Latina y el Caribe, se puede ir subsanando. O sea, mi primera impresión es más sobre cómo bajamos lo internacional a lo nacional, y bueno, después ya vendrá otra tarea. Así que gracias. Esta es una primera impresión. Muchas gracias, Leila. Doctora María José Alzari, ¿podrías hacer una breve impresión inicial también? Gracias, Claudio. Bueno, gracias también por organizar este encuentro, a la Facultad de Derecho y al CEDAF por hospedarnos en esta actividad. Y el acuerdo de Escazú, sin duda, presenta un montón de desafíos, y un montón de desafíos que muchos encontramos muy adecuados y muy pertinentes a estos momentos, pero también con muchos resguardos en cómo esto va a implementarse. Un acuerdo que tiene particularidades muy destacables. Es uno, podemos decir, y acá voy a usar las palabras de la doctora Devia, es el primer AMUMA, Acuerdo Multilateral Ambiental Regional, con lo cual esto es un tema para celebrar. Es la primera vez que la región se pone de acuerdo en una definición de una regulación en materia ambiental, y con aspectos tan importantes como son los derechos de acceso. Tuvo una dinámica de formulación también novedosa,
y quizás una formulación a la cual no estamos muy acostumbrados, y esta formulación, esta definición del acuerdo a la cual no estamos muy acostumbrados, que es con una amplia participación de actores no gubernamentales. Fue un proceso con un altísimo liderazgo de las organizaciones de la sociedad civil. Desde la gestión en Río +20, con este grupo de los amigos del principio 10 de la Declaración de Río, hasta su definición final, es un proceso que, donde podemos decirlo, y acá obviamente es una opinión personal, pero donde el liderazgo de los estados, que son los actores naturales para la definición de un convenio justamente gubernamental, con características vinculantes, estuvo dado por otro actor. Y esto nos pone en una situación diferente, en una situación en donde hace que el resto de los actores, tanto la sociedad civil, los órganos gubernamentales y eventualmente el sector regulado, que será un sector productivo, nos preguntemos diferentes aspectos, y creo que esto es uno de los grandes beneficios y grandes desafíos que tiene el acuerdo, que sin duda nos pone en una mirada de un ejercicio de derechos diferente. Gracias, María José. Ahora pasamos a Marcelo López Alfonsín para su primera reflexión. Sí, buenas tardes, muchas gracias, Claudio. Un gusto compartir contigo esta presentación de la diplomatura en cambio climático que codirigimos, y por supuesto mis primeros saludos sea a las tres queridas profesoras titulares de Derecho de los Recursos Naturales y Protección del Ambiente, la doctora Nona, la doctora Lelia Devia, de quien me voy a apoyar ya en algunas de las cosas que dijo para desarrollar a continuación, y por supuesto la doctora Beatriz Kropp. Quiero destacar en relación con el Acuerdo de Escazú la importancia que va a tener, la importancia que ya tiene y que creo que va a tener dentro del ordenamiento jurídico argentino. Hay una cosa que en general en la facultad se ha quedado un poco diluida, parece un tema muy teórico, pero es el tema de las fuentes del derecho. Entonces, si nosotros identificamos claramente de qué se trata el Acuerdo de Escazú, más allá de un acuerdo multilateral regional en materia ambiental, y ubicamos cómo es la relación entre el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho constitucional, el derecho interno, el derecho externo y el derecho interno, vamos a encontrar cambios copernicanos en muy poco tiempo. Yo empecé a dar aspectos constitucionales de la protección del medio ambiente en el año 1993 en un CPO, y tenía que explicar la cuestión ambiental. Era un derecho contenido dentro de los derechos no enumerados o implícitos del artículo 33 de la Constitución Nacional. Un año después, esto tuvo jerarquía constitucional, y el acceso a la información pública en materia ambiental, la participación ciudadana, el acceso a la justicia en materia ambiental, pasaron a ser cuestiones ya de jerarquía constitucional. Pero esto no es solo así, sino que después el propio desarrollo constitucional lo puso estos temas dentro de una ley especial, como es la Ley de Presupuestos Mínimos de Política Ambiental, o Ley General del Ambiente, la Ley 25675, irradiando como ley especial en todo el derecho común, en todo el derecho de fondo, pero también en el derecho procesal. Después vino el Código Civil, y la modificación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación expresamente reconoce dentro del sistema de fuentes todo el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Faltaba algo más? Sí. Faltaba que el sistema interamericano de derechos humanos, que tiene dentro de su columna vertebral el Pacto de San José de Costa Rica, pero también tiene la Carta Democrática Interamericana, como forma para toda la región de lo que es la democracia participativa, considerara el derecho al medio ambiente como un derecho humano fundamental, y fuera interpretada primero por una opinión consultiva y después por un fallo contencioso de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este marco se da Escazú. Se da Escazú, que es un acuerdo regional gestado a partir del año 2012, como señalaba Claudio en la cumbre
de Desarrollo Sostenible, de entonces de Río de Janeiro, de Río +20, que fue, como muy bien señalaba María José, impulsado fundamentalmente por la sociedad civil, más que por los estados, que tuvo una sanción en términos, una entrada en vigencia en términos récord, prácticamente solamente creo que el Acuerdo de París lo superó en rapidez o en velocidad para tener su entrada en vigencia, y que ya se está discutiendo su jerarquía constitucional. Repito, ya hoy hay proyectos de ley en la Cámara de Diputados, proyectos de los diputados de Juntos por el Cambio, de Maximiliano Ferraro y de Karina Bansi, que justamente pretenden darle al Acuerdo de Escazú jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22, para que estos derechos de acceso integren en forma complementaria el bloque de constitucionalidad. De acuerdo a donde pongamos el Acuerdo de Escazú, va a ser la mirada. Yo estoy seguro que el próximo 22 de abril, cuando entre en plena vigencia y se firme y se celebre la entrada en vigencia de este acuerdo, vamos a estar infinitamente mucho mejor que ahora. Con todas las dudas que tenemos y que se van a surgir de este panel en cuanto a la interpretación y que van a ser todavía sujeto de un montón de debates, discusiones y demás. Pero el paso adelante que hemos dado en la región en este tema es fundamental y me parece importante estar alertas para que la velocidad con la que vamos dando estos pasos sean lo suficientemente inteligentes. Porque si no, vamos a perder el tren, pero no porque no tomamos el último vagón, sino porque pasó demasiado rápido. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Doctor Horacio Franco, para cerrar esta primera ronda de reflexiones, por favor. ¿Lo perdimos, Horacio? No lo Horacio, veo, ¿eh? ¿estás? ¿O te has caído de la...? No. ¿Estás, Horacio? Ha decidido pasar a la clandestinidad. ¿Horacio? Está muteado, creo, Horacio. A ver. Estás muteado, Horacio. A ver si... ¿Está muteado? Sí, está, dice la doctora Diana Moralejo. O sea, está, pero algo pasa. Sí. Está, pero no lo escuchamos y hoy se lo escuchaba bien. Hola, yo no sé. Ahí. Ahí. ¿Me escuchan a mí? Te oímos muy distorsionado, Horacio. A ver. ¿Me escuchan? Se pierde Más o mucho. menos. Bueno, Sí. si no, vamos a tener que seguir y después se incorporará él. Volvimos con Horacio. Claro. Bueno. Entonces, volvamos a la doctora Devia, por favor. Leila, ¿podrías compartir algunas reflexiones sobre el impacto internacional que tiene el acuerdo y profundizar un poco más la mención de su comparación con Horus, que te agradezco que me hayas corregido la manera de pronunciarlo? No, lo estuve buscando, porque todo el mundo lo dice de una manera distinta. Creo que eso. Perfecto, ahora lo decimos bien. No te preocupes porque ya la busqué en dinamarqués, pero no me salía muy bien. Pero perfecto. Independientemente de eso, lo interesante es ver los procesos. ¿Por qué? Porque mucha gente en Europa me decía, bueno, pero ¿para qué necesitan, cuando se empezó con el Acuerdo de Escazú, si ustedes tienen toda esta estructura que comentaba muy bien Marcelo? Entonces, yo les decía, lo que pasa es que la efectividad, nosotros tenemos una estructura muy interesante que no tenía Europa. Europa, una de las razones por las cuales empieza a negociar Horus es porque le faltaba una ley de información ambiental o leyes de información ambiental en los distintos países de la Unión Europea, que nosotros, cuando se empezó a negociar
este acuerdo ya poníamos en la mesa, estaba la ley de presupuestos mínimos en Argentina, estaba en otros países también la ley de información pública en general. Entonces me decían, ¿cuál es el problema? Y el problema, yo les decía, bueno, lo que yo veo, por supuesto, desde mi punto de vista, es la efectividad. ¿Cómo llenamos de contenido esos derechos económicos, sociales y culturales? También en Horus esto fue impulsado por las organizaciones no gubernamentales, y un tema que yo también me voy a referir después, estos costos ocultos. Un juicio, una contienda en Europa de esta naturaleza, ¿no? Si uno se pone a pensar, puede ser unos 50.000 euros en general, y una organización no gubernamental y la sociedad tiene dificultad para acceder a la justicia. Si nosotros tenemos dificultad para acceder a la justicia, ellos también tienen ciertas dificultades, pero que son diferentes. Hay una cuestión económica y también hay una cuestión por la cual Horus dice, primero, que se cumpla con el pilar de la información ambiental, luego con la participación y después vamos al acceso a la justicia. Hay un caso muy interesante en el cual, porque los países de la Unión Europea no todos lo ratificaron, lo fueron ratificando posteriormente, hubo una disputa que fue al Tribunal Europeo y después fue al Comité de Cumplimiento del Convenio de Horus, y el Comité de Cumplimiento también funciona muy bien, cosa que no sé, esto también es una opinión haciendo futurología, si el Comité de Cumplimiento, con lo que significa tener un Comité de Cumplimiento en un convenio internacional ambiental, va a funcionar de la misma manera desde el punto de vista regional. Por eso al principio, cuando me dijiste mi primera aproximación, que es la aproximación desde el costado que yo trabajo más y en el que tengo más información, que es el internacional, es esta comparación en la cual provienen de lugares muy parecidos, la estructura de los acuerdos también son similares, pero cómo va a ser el funcionamiento que se va a dar en cuanto al comité de cumplimiento, en cuanto a las decisiones de las partes. Y después, otra cuestión importante de Horus, que todavía no vemos en Escazú, hay un protocolo, hay varios protocolos, pero este es el primero, el protocolo de Kiev, sobre emisiones y transferencia de contaminantes. O sea, la idea es tener la información del impacto de la industria, que es el famoso registro de emisiones. Que en América Latina y el Caribe lo tienen algunos países, Argentina no lo ha instrumentado, aunque hay proyectos de ley de sustancias químicas en las cuales se incluye el registro. Entonces, mi preocupación mayor, o un poco viendo lo que pasa con la pandemia, vieron que todos dicen, bueno, nosotros tenemos la suerte que podemos ver qué está pasando, bueno, acá sería exactamente lo mismo. Nosotros tenemos la oportunidad, y de hecho la Comisión Económica Latina para América y el Caribe, la CEPAL, ha ido una serie de veces, y la gente de la Secretaría de la Convención también de Horus ha presenciado algunas reuniones, las dos surgen del principio 10, tenemos la posibilidad de vernos más allá de la distinción que yo hago, que es la efectividad del derecho ambiental, no solo del derecho ambiental, pero la efectividad del derecho en nuestra región, que nos cuesta más hacerla efectiva. Entonces a mí me parece que tenemos como un espejo también para mirar cuáles son los impactos, los desafíos, las fortalezas que ha tenido y que tiene Horus, que tiene una enmienda que surge por esta cuestión que hubo de no otorgamiento de información por parte de España, y que además de ir al Tribunal Europeo, luego cayó en el Comité de Cumplimiento del Convenio. Entonces me parece que observar esta cuestión sería interesante para sacar lo que se dice las lecciones aprendidas, más allá de la particularidad de nuestros países en la aplicación del derecho y en especial del derecho ambiental. Y otra cuestión diferente que nosotros también marcamos, y no me quería olvidar, es el derecho de las comunidades indígenas y la idea de los defensores ambientales, que en Horus, por supuesto, porque su interés o el alcance y el objeto del mismo es diferente, en nosotros tiene, y me parece que ahí es donde va a estar, donde se van a dar los mayores impactos y los mayores desafíos
y la mayor pelea o contienda o conflicto o tensión en estos dos puntos del acuerdo. Gracias. Muchas gracias, Lira. Horacio, no sé si te hemos recuperado. Sí, ¿me escuchan bien? ¿Cómo estás? Sí, ahora sí, excelente. Bien. Bueno, entonces, si te parece, si pudieras hacer unas reflexiones iniciales y tal vez centrarlas un poco, si te parece, te propongo hablar un poco de la cuestión de la participación pública y ciudadana y el acceso a la justicia, cómo influye en esto y qué desafíos plantea Escazú en estas materias, si te parece bien. Bueno, de manera general, valoro positivamente el convenio de Escazú. Valoro que sea un instrumento del multilateralismo, valoro, digamos, la posición en la que coloca a las ONGs. Sin perjuicio de eso, digamos, todas las ONGs no son todas igualmente serias y constructivas. No hace falta decir esto en voz alta, ¿no? Voz baja, quiero decir. No es lo mismo Fundación Vida Silvestre que No a la Mina, no es lo mismo FARN que ASUPA, en fin. Pero comparto, digamos, la valoración positiva de las ONGs. Las ONGs enriquecen el debate, enriquecen la democracia, colocan una amortiguación entre el Estado y el individuo, entre el mercado y el individuo. Estoy muy de acuerdo con que proteja a los defensores de derechos humanos en cuestiones ambientales. Pero bueno, mi crítica hacia el convenio de Escazú es una crítica encapsulada. Vamos a decir que es una crítica encapsulada en cuanto a los efectos que provoca el acuerdo de Escazú en el sector privado. El sector privado que, digamos, creo que viene al caso decirlo, en nuestro país el sector privado está cada vez más chiquitito y cada vez más exhausto. Yo nunca me engancho en la discusión sobre si el Estado es grande o chico. Lo único que digo es, el sector privado nuestro es excesivamente chico y está cada vez más achicándose. Precisamente porque tenemos un sector privado chico, el Estado no tiene los recursos que necesita. Porque el Estado no tiene los recursos que necesita, nuestro Estado, el Estado argentino, no tiene moneda, hasta ahí todo bien, pero tampoco tiene reservas, hasta ahí todo bien, pero tampoco tiene crédito. Y eso nos coloca a todos en una posición peligrosa y complicada. Entonces, hablando de la crítica puntual que yo hago, encapsulada con respecto a los efectos del acuerdo de Escazú en el sector privado, hay un dicho brasileño que dice, se melhorar estraga. ¿No les pasó muchas veces querían que funcionaba bien y terminan empeorándolo o arruinándolo? Yo creo que nuestro sistema funcionaba realmente bien con una muy buena ley de presupuesto para la información pública ambiental, la ley. El acuerdo de Escazú en cuanto a privado pretende mejorar eso. Y me parece que, digamos, termina arruinando algo bueno que teníamos. ¿Por qué digo esto? Porque coloca deberes irrazonables no solo frente al sector privado, sino también frente al Estado. El acuerdo de Escazú tiene implicancias inmediatas. La primera implicancia inmediata es, a partir de ahora, cualquier individuo, grupos de individuos u ONGs van a poder pedir información ambiental a prácticamente cualquier empresa. Basta con tener una perforación para sacar agua sin ningún tipo de... Perdón, Horacio, te estamos oyendo muy entrecortado. No sé si tal vez sería bueno, sería mejor apagar la cámara. Yo creo que vamos a... Porque te estamos oyendo, se distorsiona mucho el sonido. Tal vez fíjate si podés apagar la cámara que ocupa menos ancho de banda y te vamos a ir mejor. Bueno, perfecto. Sí. Entonces, la implicancia inmediata va a ser, a partir de ahora, digamos, la ONG No a la Mina va a poder ir, golpearle la puerta,
y exigirle información ambiental. La ONG, no a la química o no a los agroquímicos, va a poder ir a golpearle la puerta a Bayer y exigirle información ambiental. ¿Y qué pasa con esto? Yo creo que vamos a extrañarle la mediación estatal porque, como ustedes saben, digamos, vivimos en un mundo, en una sociedad fragmentada, donde hay personas que, digamos, más por proposición o alguien. La sociedad está fragmentada en pedazos que no se toleran. Entonces la interacción directa va a ser ríspida. Y esto va a comenzar a ocurrir a partir de ahora como implicancia inmediata. Luego, vos me preguntabas, Claudio, la participación pública. Esa es una implicancia mediata que se va a ir dando al calor de la interpretación judicial extensiva. ¿Por qué? Porque el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional de derechos humanos y ambiente. Es amplio, es abarcativo, es ambiguo, y todo en él invita a la interpretación de la interpretación judicial extensiva, el derecho a opinar que traía nuestra ley 25831, ya se convierte en el derecho a hacer esfuerzos para consultar a la gente potencialmente afectada por tal y cual proyecto para la erradicación de la industria, todos proyectos que nuestro país necesita con desesperación. Entonces, se brinda un pretexto y se brinda una razón para impugnar, digamos, lo hecho por el Estado de no hizo suficiente esfuerzo. Por lo tanto, voy a impugnar esta audiencia pública, voy a impugnar este procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Todo esto va a ralentizar, digamos, todos estos procedimientos. Hay otras implicancias mediatas. Invocando el Acuerdo de Escazú, todas las serias y las no. Sabes que te hemos perdido, Horacio, te oímos muy mal, casi no entendemos nada. Digamos, bueno, sigamos con otro entonces. No sé si tal vez te convendría desconectarte y volver a entrar, porque te oímos muy distorsionado, lamentablemente. Y todos están comentando que es muy interesante lo que estás diciendo y quisieran que repitieras algunas cosas porque se pierde el hilo del argumento. Así que yo te recomendaría a ver si podés desconectarte y volver a entrar para ver si anda mejor. Voy a hacer eso, Claudio. Dale, gracias. Voy a hacer eso. Muy, muy amable. Mientras tanto, le decimos a los asistentes que las preguntas que les vayan surgiendo... Sí, perdón. No, que me parece muy, muy interesante, y un poco para resumir, viste lo que dijo, por supuesto no estoy intérprete de Horacio, esta idea de privado, ONG, en el sentido de cómo se van a sentir los privados, porque los privados están acostumbrados a que la información se la solicite el Estado, mal o bien, y entonces ahora es interesante lo que él decía, porque ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a poder articularse esa información? Entonces, me parece que esperemos poder escucharlos, pero quería un poquito sintetizar porque creía entender que él quería decirnos eso y me parece interesante para resumirlo y que tenga ahí. Gracias. Sí, me parece interesante y creo además que es un problema muy, muy, muy recurrente en nuestra región y en nuestra cultura, que una cosa es la enunciación de derechos en textos y otra cosa es la implementación de esos derechos en el mundo real, cómo se hace, qué consecuencias tiene y cómo se instrumenta, ¿no? Muchas veces olvidamos que además de escribirlo y declararlo, después tenemos que hacer que funcione, y suele haber un salto ahí a veces, ¿no? Y es importante tener en cuenta eso para ver qué hacer. Antes de continuar, solo un comentario que quisiera hacerles a los asistentes. Las preguntas que les vayan surgiendo en función de las exposiciones que hay, les pediría si las pueden escribir en el chat general, así después se las trasladamos a los expositores al final de las rondas, si les parece bien. Entonces a cada uno que se le ocurra una pregunta, escriban en el chat y las registramos y después las hacemos todas juntas. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces, si me permiten,
Entonces, quisiera seguir con María José Alzari, justamente para preguntarle esta cuestión de la implementación del acuerdo en la Argentina y qué implica eso también para la gestión interna de las empresas. Esto también me parece que entronca con lo que estaba diciendo Horacio. Si pudieras comentarnos un poco estos temas, María José. Sí, la verdad es que esto que estaba diciendo Horacio es una realidad, y no solo es una realidad argentina. Si uno se fija bien lo que está pasando, por ejemplo, en Perú, donde desde la Gendarmería se plasma esta mirada de que si Perú ratifica el acuerdo de Escazú, se cede y se pierde la soberanía sobre la Amazonia peruana, por ejemplo. Yo no creo eso, María José. La alta conflictividad que hay para la ratificación en Chile, que también fue uno de los países... Yo no creo en eso de la soberanía. No, perdón, te pierdo. No sé qué decías, Horacio. Sí, yo diría, ¿por qué no, en un punto de orden, por qué no, después comentamos, que cada uno haga una su breve intervención y después la comentamos para no perder el hilo. No, terminaba diciendo que Colombia también está muy complicada en la implementación por todos estos temores en cómo esto realmente se va a implementar y va a afectar directamente o no a la realización de actividades productivas. Con estados que no siempre tienen una fortaleza institucional, como son los de los países en vías de desarrollo, hay un alto desafío en la gestión empresaria interna para poder dar respuesta a las expectativas de la sociedad en lo que hace a estos derechos de acceso. Y esto no solo en el marco de Escazú, no solo en el marco de nuestro contexto local, sino también en el marco de otras iniciativas que vienen requiriendo del sector empresario una dinámica de transparencia en la información. ¿Cómo se gestiona desde adentro esta dinámica de transparencia en la información para un poco evitar o poder gestionar esto que Horacio decía que sin duda se va a dar y va a generar altos niveles de conflicto? ¿De qué manera como empresa uno lo puede gestionar? Preparándose, teniendo bien identificada cuál es esa información que le da a un órgano público en el marco de todas las autorizaciones ambientales que tiene que dar, cuál es esa información que no le da a un órgano público, pero que tranquilamente la está compartiendo quizás en un, por ejemplo, reporte o un informe de sustentabilidad, o en una publicación en una revista del sector, o en una información no financiera que esté enviando a grupos inversores. O sea, que es una información que ya es pública, aunque no se le esté dando al Estado. Entonces, teniendo identificado cuál es la información que yo ya di al Estado, cuál es la información que yo doy a otros ámbitos públicos, y cuál es la información que genuinamente yo defino como empresa no dar por cuestiones de confidencialidad. Y tener claro cuándo hay una cuestión de confidencialidad y poder explicarlo. Creo que estas dinámicas son dinámicas que hacia adentro de las empresas requieren una mirada diferente. ¿Sencillo? No. Pero sí es el proceso interno que debe empezar a darse. De la misma manera, cuando hablamos del pilar participación. El pilar participación en Escazú nos habla de una mirada de proceso participativo. Entonces, cuando hablamos de proceso participativo para el sector empresario, ya no estamos hablando simplemente de una audiencia pública en un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Esa es una parte, sí, es una parte sumamente importante en el marco de un procedimiento regulatorio. Pero Escazú nos está hablando de algo que quizás trascienda esto y que también la empresa tiene que estar preparada. Y para eso hay un montón de otros instrumentos que hacen, por ejemplo, en una ISO 26000, cuando se habla de gestión de las partes interesadas, en una ISO 14000, cuando se habla justamente de este relacionamiento con las partes interesadas. Todas esas son instancias participativas, son instancias de diálogos. Enmarcalas en Escazú, enmarcalas en una ley X, pero si vos como empresa no tenés la dinámica hecha, vas a empezar a encontrar estos escollos que pueden ser
algunas miradas conflictivas de ciertas ONGs, algunas miradas de genuino interés de conocimiento por parte de otras ONGs o público en general, alguna instancia regulatoria demasiado creativa, que no se entiende el por qué, ni el cómo, ni el cuándo, eso también lo tenemos que esperar. No siempre el regulador tiene lógica con lo que pide, con lo que hace, para más y para menos. Entonces, por eso la importancia de un sector empresario preparado para poder dar respuesta a estos que hoy conocemos en este ámbito que decía Marcelo, con esta mirada de el respeto de derechos humanos y desde el sector empresario, justamente desde la promoción de estos derechos de acceso. Creo que no es un proceso sencillo para el sector empresario, no es un ámbito que el sector empresario tenga hoy, el sector empresario principalmente latinoamericano, tenga hoy la dinámica para introducirse, pero sin duda ese es el camino, y pensar que esto va a tener un modelo diferente es no estar leyendo la realidad. Y acá vamos a encontrar que si la empresa no lee la realidad, va a escalar conflicto. Gracias, María José. Marcelo, ¿algún comentario sobre la cuestión del acceso, los derechos, los conflictos de derechos? ¿Cómo armonizar? Supongamos que se le da rango constitucional, ¿cómo armonizar estos derechos de acceso con derechos de propiedad, cuya propiedad de secretos o propiedad de información reservada, algo a lo que un poco hacía referencia María José? ¿Qué riesgos ves? ¿Cómo ves que podría resolverse, etcétera? Un comentario al respecto te agradecería. Sí, voy a tomar un poco lo que señalaba María José sobre el final. Yo me quiero parar en una mirada que no es una mirada neutra ideológicamente, para decirlo en términos sencillos. Yo me paro en la perspectiva de que acá estamos en una instancia en la cual se están profundizando derechos. Si los derechos se profundizan, yo soy feliz. Si ganamos en igualdad de derechos, yo soy feliz. Si tenemos más derechos, yo soy feliz. No es una cuestión de cómo solamente, sino, digamos, ideológicamente, cuando uno siente que se están profundizando derechos, yo desde mi mirada de derechos humanos me pongo contento. Lo cual no está ni bien ni mal, es una mirada. En el año 94 yo sentí que habíamos ganado derechos cuando consagramos expresamente el derecho al medio ambiente con el contenido amplio que tiene, pero bueno, acceso a la información, acceso a la educación estaban como mandatos. Artículo 41, segundo párrafo. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho. No estaba dentro del contenido del derecho. Cuando esto se desarrolló constitucionalmente, sentí que se profundizó un poco más. Yo voy a coincidir con Horacio. Yo no creo que en materia de acceso a la información pública, por ejemplo, se haya avanzado mucho más de lo que se avanzó ya con la ley de presupuestos mínimos o con lo que se reguló en materia de acceso a la información pública en general y acceso a la información pública ambiental en particular. Yo tengo una visión que creo que es en la medida en que a cada persona se le pone, no solamente en cabeza de cada persona, la titularidad de un derecho, sino de un deber constitucional, a esa persona que tiene deberes y obligaciones constitucionales se le deben dar las herramientas para cumplirlas. Entonces, si hay un deber de preservación ambiental, en el párrafo del artículo 41, el acceso a la información pública debe ser total, porque si no, me están mandando como a los colimbas en el 82 a Malvinas, digamos, sin armas. Esto no significa una visión del conflicto. También en el año 94 se decía, ahora se viene la industria del juicio. Recuerdo en los debates en la Convención Constituyente y el Convencional Barra, advirtiéndonos de que se venía el conflicto ambiental por antonomasia. Esto iba a ser Vietnam. Y la verdad, no ha pasado eso. No ha pasado eso. Es lógico que en este momento en el cual se están profundizando derechos, se están ampliando derechos, también haya resistencias. Y
es lógico el conflicto que señalaba María José. No es lo mismo este conflicto en una sociedad que tiene el desarrollo democrático que tenemos nosotros que el que tiene Perú. No es lo mismo la situación de los defensores del ambiente en la Argentina, donde sí creo, y acá tengo que hacer quizás mi única observación nacional, si se quiere, al Acuerdo de Escazú, que nos estamos comprando un tema que no es un tema en la Argentina. La verdad, el tema de la protección de los defensores ambientales es un tema de Chico Méndez en Brasil, 1988, hoy en Colombia, mucho en Centroamérica, no es un tema central en la Argentina. Pero bueno, un acuerdo regional supone negociaciones, supone acuerdos, supone ceder en parte temas que de repente están al tope en una agenda y no tan al tope en otros. Ahora, si el acuerdo de Escazú dice acceso a la información pública en un plazo no mayor de 30 días, y yo tengo una ley de acceso a la información pública que habla de 15 días, y bueno, esta es una buena explicación del principio pro persona, que es propio del derecho internacional de los derechos humanos, y es la mirada con la que creo que hay que encarar este acuerdo. Principio pro persona, es decir, esté a favor de la norma que mejor haga al derecho de las personas. Es tan sencillo como eso, tan sencillo y tan difícil como eso. Yo no veo, voy a discrepar en parte con vos, Horacio, no veo en Escazú mayores elementos de conflictividad o mayores elementos de un activismo judicial que el que ya existe hoy con las normas a nivel nacional que teníamos o que tenemos hasta el 22 de abril. Es decir, estoy seguro que el juez que tiene una mirada demasiado activista no va a cambiar su posición después del 22 de abril, para decírtelo sinceramente. No creo que ningún juez que tenga, como corresponde, adecuado el equilibrio para contener los accesos a partir de la garantía del debido proceso, se vaya de mambo, para decirlo en términos sencillos. No le tengo tanto miedo. No creo que haya... Habrá uno, dos, y sí, en general casi siempre hay alguno que quiere tener sus 15 minutos de fama. Y tendrán los 15 minutos de fama, y será el precio que tendremos que pagar por profundizar derechos. Pero no es una mala noticia, es una buena noticia. Gracias, Marcelo. Horacio, ¿querés retomar el tema y como para retomar lo que dejaste? Yo creo que toda ampliación de derechos es nominalmente buena, pero cuando la ampliación de derechos nominalmente buena choca contra la realidad, en nuestro caso contra la realidad económica, por supuesto, en ese caso, digamos, se terminan detrayendo recursos que son siempre escasos y se termina al final fragilizando otros derechos que ya estaban protegidos de una manera suficientemente garantista. Yo no creo eso de que todo suma. Yo creo que a veces menos es más. Yo creo que a veces cuando intentamos mejorar algo terminamos arruinándolo o terminamos empeorándolo. Y yo creo que Escazú va a dar pasto al conflicto, no lo vamos a ver enseguida, pero sí a lo largo de los próximos 2-3 años, al calor de la interpretación judicial extensiva. Yo personalmente, digamos, tengo trato, digamos, bastante frecuente con ONGs de todo tipo. Y, digamos, esto, digamos, va a empoderar a las ONGs serias, lo cual me parece excepcionalmente bueno, y también va a empoderar mucho a las ONGs poco serias. Y eso, digamos, me parece que va a traer mucho conflicto. Y es un conflicto que, digamos, no lo necesitamos en este momento. Yo creo que, digamos, no tenemos que alejarnos de la realidad en la que se aplican hoy las leyes ambientales. Como yo les digo, no sé, el sector privado está exhausto, ya no da más. El día que, digamos, que se reduzca su mínima expresión, el día que, digamos, desaparezca, yo no sé qué va a ser de nosotros. No sé qué va a ser del Estado, no sé qué va a ser de la universidad. Y la verdad es que, digamos, este es un momento donde llueven tantos meteoritos sobre el sector privado que ni siquiera se reacciona contra todo esto porque, bueno, es un tema más, bueno, a la cola, ya veré qué hago. Pero yo creo que, digamos, un tema más con acceso a la justicia. El acuerdo de Escazú da
pie a que una ONG o un... A ver, probemos sin imagen de nuevo, Horacio, porque de nuevo está distorsionándose el audio. Escazú da pie para que se exija del Estado no solamente asistencia jurídica, sino incluso técnica para producir pruebas. El acuerdo de Escazú va a permitir que se desafíe la ley, porque tenemos un artículo del acuerdo de Escazú que dice que todas las... Creo que lo perdimos, Horacio, creo que se desconectó ahora. Sí, por suerte. Desgraciadamente, ¿cómo? Creo que desgraciadamente se nos cortó el audio. A ver, ¿ahora? Ahora sí, a ver, Horacio. Bueno. Por favor, retomá el último minuto, porque se estaba distorsionando mucho el audio. Yo decía que el acuerdo de Escazú da pie a que se reclame asistencia del Estado para producir prueba en juicios ambientales. Lo cual va a ser muy bien aprovechado por organizaciones no gubernamentales poco serias y poco creíbles, porque viven del conflicto. Una ONG que se llama No a la Mina no es una ONG dialoguista. O sea, para una ONG de ese tipo, el diálogo es una amenaza existencial a su identidad. Digamos, si vos te llamás no a la minería o te llamás no a la química, ¿cómo vas a dialogar? No hay diálogo posible. Entonces, yo creo que, digamos, un caso como el nuestro, digamos, en la situación en la que está el país, digamos, esto va a terminar empoderando el conflicto. No ahora, no enseguida, dentro de 1, 2, 3 años, al calor de la interpretación judicial extensiva. Bueno, muchas gracias, Horacio. Leila, si te parece, retomemos también con tus consideraciones estas reflexiones que vos hacías sobre los costos ocultos, que algo mencionaste, tal vez podría profundizar en esto. Sí. Un poco retomando también lo que dijo Horacio, yo creo, por supuesto coincido totalmente con es una sociedad de acceso a derechos. Y más allá de la felicidad que por supuesto nos produzca a muchos, o la no felicidad, no voy a decir infelicidad o que traiga algunas preocupaciones a otros, a mí me parece que esto está. Es como cuando uno dice, bueno, no a la vacuna o no al coronavirus. El coronavirus está mal, bien, nos guste más, nos guste menos. Entonces, en ese contexto en el cual existe el acuerdo de Escazú con sus cuestiones que va a impactar en el sector productivo argentino y en el sector productivo de la región. Pero mientras no se cambie el modelo de desarrollo productivo en la región, siempre va a impactar. En Europa también Horus impactó. Y me parece también que siempre va a haber organizaciones no gubernamentales más conflictivas que otras, y está justamente entre todos lograr esa cooperación y ese consenso para que estos costos que se van a ver en una serie de juicios y de presentaciones y de pedidos de información sean menores. Cuando hablo también de los costos, hablo de los costos que algo también dijo María José en esta incorporación, internalización de la cuestión de sustentabilidad y ambiental más allá de Escazú por parte del sector productivo. Y no me quiero solamente referir al sector productivo, para el Estado también va a ser muy duro el acuerdo de Escazú. ¿Por qué digo esto? Porque hace muchos años trabajo en el Estado, en la Administración Pública Central, y nos cuesta brindar información y los diagnósticos, hasta dónde es una información reservada, hasta dónde no es una información reservada, pero nos va a dar la oportunidad también de crear estos monitores, estas apps, estas cuestiones en las cuales se pueda ver la información brindada para todos. Nos está costando, porque yo lo veo, en este caso, que me tiene a veces más preocupada, que es el de la salud en este momento, en el cual veo ciertas aplicaciones que serían muy interesantes. Dejemos de lado si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero las aplicaciones para que todos sepamos
una serie de cuestiones y información que es necesaria. En este caso, a lo mejor es un tema, ¿cuántas vacunas hay? La información necesaria de infectados, no para estar todo el tiempo viendo el monitor, sino para que realmente haya un observatorio con la información. Y Escazú nos va a brindar eso. Y no solamente el privado se tiene que acostumbrar o a brindar información, y que ese brindar información tiene que ser una parte positiva, tiene que dar un impacto positivo, y de esto sabe mucho mejor María José que yo, tiene que ser algo positivo para el sector productivo. O sea, no veamos solamente al acuerdo de Escazú como vamos a brindar información, no vamos, pero si no se para la comunidad participe, y entonces esto va a derivar en un juicio, fatalmente. Puede derivar, y es necesario que todos hagamos mucha tarea para que deriven consensos. Deriven consensos, siempre va a haber por H o por B, grupos, personas, con razón o sin razón, con intereses válidos o sin intereses válidos para algunos, para otros desde otra mirada no, que no acuerden. Pero dentro de la comunidad, y eso está lo rico de la comunidad internacional y el haber logrado el acuerdo, lo mismo que el de Horus. Dentro de la comunidad siempre va a primar el consenso. Y entonces, dentro de ese consenso, sí, siempre se va a ir agregando gente que quiere estar fuera del consenso, vuelvo a decir, con motivos válidos o con motivos no tan válidos según la mirada que tengamos cada uno. Entonces me parece que Escazú es una oportunidad no solamente para el sector privado, sino también para el sector público. Y además otra cosa, esto también, veamos las interpretaciones con sumo cuidado, porque bien decía Marcelo el tema de los defensores ambientales, pero yo creo que en algunos países donde esta figura no es tan importante o no tiene tanto relieve por el tema de biodiversidad, por las comunidades indígenas, ojo que puede haber una interpretación también muy amplia de la cuestión de quién es el defensor ambiental o qué son los defensores ambientales. Entonces también ahí sí coincido un poco con Horacio, no se vaya a hacer una interpretación de lo ambiental, que lo ambiental es todo. Y si se hace, bueno, aprovechemos la oportunidad para lograr consensos y bajar los costos, que se puede. Yo sé que es más trabajoso consensuar que ir al choque, pero bueno, tenemos la oportunidad, el acuerdo tiene, y me parece que cuando haya conferencia de las partes, haya enmiendas, protocolos, como serían los decretos reglamentarios, ahí es donde me parece que se puede introducir todo esto que estuvimos hablando en esta charla. Muchas gracias, Leila. María José, ¿podrías enumerarnos brevemente cuáles considerás que son los puntos fuertes y débiles del acuerdo? ¿Cuáles son las principales ventajas y cuáles son los principales defectos o desventajas que le ves? Bueno, creo que un poquito estuvimos tocando entre todos, ¿no? Tanto las fortalezas como las debilidades. Creo que como gran fortaleza tiene el enmarcarse en este concepto de derechos de acceso, que de una u otra manera es la tendencia internacional en requerimientos de gestión pública y de gestión privada. Entonces lo vemos al acuerdo enmarcado en ese contexto. Tiene otra fortaleza que es la de unificar ciertos criterios justamente de ejercicio de estos derechos en un montón de en otros países en donde estas regulaciones son inexistentes o muy débiles, cosa que en Argentina podemos decir que como mínimo Pilar 1, información, y Pilar 3, acceso a la justicia, yo me atrevo a decir que por lo menos para toda la primera etapa de Escazú tenemos amplia solidez, quizás no tanto en el pilar participación, pero no somos un Estado en donde falta reconocimiento de derechos, y esto no es menor, que no es la misma situación en otros países. Hay una gran fortaleza y gran debilidad, yo la marcaba al principio, que es una fortaleza y una debilidad a la vez, que es este impulso por parte de las ONGs. Pero acá sí hay una gran oportunidad para el sector privado, porque el impulso y la apertura a órganos no gubernamentales
que tiene Escazú, que tuvo en su proceso de elaboración y que ahora tiene en su proceso de implementación, no es para organizaciones de la sociedad civil, ONGs activistas, defensoras de temas ambientales. Es para el sector no gubernamental. ¿Esto qué significa? Que el sector empresario puede participar exactamente de la misma manera que participan las ONGs. Exactamente de la misma manera. Es una definición de participo o no participo. En su momento, por un montón de cuestiones, el sector empresario no tuvo la representatividad en la elaboración del convenio. Bueno, quizás sea momento de justamente aprovechar esta fortaleza, debilidad, de acuerdo al cristal que se lo mire, de justamente participar en estos procesos post-sanción, post-ratificación, en el proceso de implementación del acuerdo, desde el sector privado, con una clara mirada propositiva y de identificación de etapas de implementación. Eso está abierto y simplemente es un espacio que, si el sector empresario no lo usa, lo va a usar otro. Y esto es una definición de cada ámbito. Entonces, me parece que tenemos este balance. Yo sí creo que esto va a escalar una conflictividad. No creo que la conflictividad sea judicial, va a ser una conflictividad en un día a día bastante más compleja que el llegar a un juicio. Va a ser una conflictividad operativa que todos vamos a tener que aprender a gestionarla, desde el sector empresario, pero también, como decía Leila, desde el sector público. Y acá me atrevo, y ya para cerrar, a decir que veo a los sectores públicos incluso con menos preparación que los sectores privados o que los sectores productivos para hacer frente a todos estos desafíos que estamos hablando del Acuerdo de Escazú. Con lo cual, desde estos ámbitos, ya saliéndome de esto, creo que... Quise ser un poquito más suave, pero me preocupa el Estado, sobre todo porque, como bien decía María José, también están incluidos el sector industrial. O sea, es la primera vez que el Estado no se ve dentro de una conferencia internacional. No se ve como parte, no se ve gestando las decisiones, las enmiendas, los países. Entonces, me parece que eso es para una alerta para... ¿Terminaste, María José? Sí. Ah, muy bueno. No, solo decir Gracias. que justamente creo que desde un ámbito académico, como el que hoy estamos acá, tenemos ya corriendo, cambiando de sombrero, por decirlo de alguna manera, estas discusiones tan abiertas. Yo realmente destaco esto, yo no sé si muchas veces hemos podido hablar con la libertad que hoy estamos hablando de los pros y los contras del Acuerdo de Escazú. Entonces, desde los ámbitos académicos, son los ámbitos para acompañar a los órganos públicos y al sector productivo en cómo encarar esto en debida forma. Y ahora sí, terminé. Muchas gracias, María José. Marcelo, una reflexión te pediría. Sos de los panelistas el único que está en el Poder Judicial. Escazú básicamente, vos decís, amplía derechos. Bueno, ¿qué significa que amplía derechos? Bueno, que amplía derechos quiere decir que yo puedo ir a pedirle auxilio al Estado para que se cumplan esos derechos que me amplía el Escazú, y usualmente voy a ir a pedirle ese auxilio al Poder Judicial. ¿Cómo debería ser, en tu opinión, el marco mental, filosófico y de implementación de los jueces que se encuentran con pedidos, ¿no? ¿Qué principios o pautas fundamentales deberían tener en cuenta los jueces que deban resolver en pedidos de información, de apertura de datos, etcétera, en relación con Escazú, así a nivel general? Sé que es una pregunta un poco enorme, pero bueno, algunas reflexiones básicas te pediría. Sí, me pedís básicamente que te diga el decálogo del buen accionar judicial y la prudencia al momento de un proceso colectivo. Está bien, te agradezco mucho. Tenemos hasta las... Listo, ya saliste del paso, ahora vamos al punto. Dale. No, a ver. Sabés que no soy de
Me gusta aparte cómo está planteado. María José dijo una cosa muy cierta. Creo que está planteado con mucha honestidad desde distintas miradas el tema. Por eso también la honestidad de dónde me planteo yo o de dónde me planto yo para tratar de responder. Cuando digo ampliar derechos, digo justamente derechos económicos, sociales y culturales y su exigibilidad, digamos, esto que vos planteabas, Leila, que es el debate que se da en el sistema interamericano de derechos humanos. Cuando entra el tema ambiental a la discusión de los DESC, y ahora hablamos de DESCA, es básicamente porque se está pensando en la exigibilidad también de los derechos de tercera generación, basados en un criterio de solidaridad. Insisto, la mirada de los derechos humanos es fundamental. Si nosotros hablamos de democracia participativa, no es una cuestión de calificativos, es una cuestión ideológica. El salto de la democracia representativa a la democracia participativa, no. El pisoteo de la democracia representativa con la democracia participativa es un salto cualitativo que está en la Carta Interamericana Democrática, que forma parte del Corpus Juris Comune latinoamericano, donde este es un instrumento regional. Esa debe ser la mirada, que por supuesto es una mirada compleja y que se ve de una forma, con estándares como de cumplimiento de derechos, como tenemos en la Argentina, que el que tienen en Guyana, no me cabe la menor duda, y que en el medio el acuerdo es el mismo, sí, pero hay que volver a ver dónde se ubica la norma dentro del sistema de fuentes. Por eso es clave. Un comentario para Horacio. Le voy a poner nombre a lo que vos señalás en relación con el acceso a la justicia y el empoderamiento. Yo creo que acá sale empoderada la sociedad civil en su conjunto, incluyo también al sector empresario, y dentro de las ONGs las que salen empoderadas son las serias, no las cachivaches. A ver, yo creo que la FARC tiene más instrumentos para plantear un muy buen pedido de acceso a la información pública ahora con Escazú que antes. Tiene mejor instrumento y el juez va a tener mejor instrumento también para ponderar el momento en el cual otorga o no ese acceso con la amplitud en que lo entrega. La ONG o a la mina va a seguir haciendo piquete, Horacio. Con Escazú y sin Escazú. El problema ahí no es de naturaleza jurídica, el problema es de calidad democrática. El problema es que hay organizaciones no gubernamentales que están acostumbradas a tirar piedras. ¿Van a seguir tirando piedras? ¿Está bien que tiren piedras? No, por favor, no. Pero eso no resuelve el derecho, eso lo resuelve la política. Eso lo resuelve la política. Y hay que plantarse con seriedad en la política. Me parece. Ahora va a tu pregunta más puntual, Claudio, en relación con principios. Primero, en cualquier proceso ambiental, y un tema de acceso a la información tiene estas características, primero encuadrarlo. Estamos hablando de procesos colectivos, procesos estructurales. ¿La llave de acceso es más amplia? Sí. Escazú dice que habrá en este tipo de acceso una legitimación procesal amplia. ¿Dice algo distinto de lo que dice la visión mayoritaria del amparo colectivo en la República Argentina? No. Hay algunos sectores que consideran que esa legitimación procesal amplia significa una acción popular en términos procesales, como por ejemplo es en Colombia. Sí. Hay otros que también consideran que en realidad no hubo ninguna reforma y se sigue hablando del particular damnificado directo como la vieja ley de procedimientos administrativos. Yo creo que el equilibrio está en eso, en entender claramente qué significa una legitimación procesal amplia para reafirmación del acceso. En relación con el proceso en sí, y hay cuestiones en las cuales en los procesos ambientales los jueces perdemos algo de el principio primordial de ser el rector de un expediente o el administrador de un conflicto entre las partes, porque nos vemos tocados de alguna forma en un derecho que también nos toca. Si el derecho es de todos, si el derecho al medio ambiente es de todos, si el deber de protección lo tenemos todos, y las autoridades debemos proveer a la protección de este derecho, está claro que no es el rol del juez en un proceso ambiental el mismo rol de un juez que en la ejecución de un pagaré. No, es distinto.
toda la literatura sobre procesos estructurales, toda la literatura sobre procesos colectivos va para esto. No solamente el tema de la legitimación, no solamente el tema de la prueba, que voy a coincidir con Horacio, es uno de los temas, a mi modo de ver, más dentro de la idea de fortalezas y debilidades, de la mayor debilidad del acuerdo de Escazú, para coincidir con Horacio. Ahora, también en el efecto, estamos pensando que la resolución que tome un juez va a tener un efecto multiplicador en términos colectivos, no necesariamente no entre las partes o no con efecto erga omnes, pero en general una decisión de acceso a la información pública va a tener un impacto sobre toda la comunidad. ¿Qué exige esto? Mayor prudencia. ¿Mayor prudencia significa ser más conservador? ¿Significa ser más restrictivo en cuanto a los derechos? No. Mayor prudencia, tener más equilibrio en relación con el debido proceso, tener más equilibrio cuando uno entiende el principio de igualdad de partes, que no ha sido sustituido. Pero bueno, tener la mirada de la solidaridad que importa un derecho humano de tercera generación como es el derecho ambiental. Y bienvenido sea en este sentido que se lo profundice, ya no como mandato, sino ahora como derecho, me parece, con jerarquía constitucional, si es que el día de mañana se lo incorpora al bloque de constitucionalidad. Y seguramente Horacio, que ya está pidiendo la palabra, es porque no estamos a lo mejor en algún tema de acuerdo. Pero bienvenido sea, no estamos diciendo, no estamos en la vereda de enfrente, estamos viendo cómo este instrumento puede ser una buena noticia o una noticia que nos genere menos preocupación de las que me parece que de alguna forma no se estaría dando a partir del 22 de abril. Gracias, Marcelo. Bueno, Horacio, para cerrar el turno de preguntas, te voy a pedir a vos ahora, antes de pasar a las reflexiones finales y las preguntas de los asistentes, más allá de que seguramente harás algunos comentarios por alusiones, te quería plantear, y probablemente case con lo que vos querés decir, si no, fíjate que preferís responder. Estamos hablando de derechos, de ampliación de derechos, pero bueno, nuestra Constitución, como toda norma básica, ordena nuestro orden social. Ese orden social tiene distintos sectores, tiene un orden político, un orden económico, un orden jurídico. Bueno, ese orden jurídico ordenador ordena nuestro sistema político como una democracia liberal, republicana, y ordena nuestro sistema económico como una economía de mercado. Eso también tiene nivel constitucional. ¿Cómo ves la armonización entre esa democracia liberal republicana y esa economía de mercado a la luz de Escazú? ¿Crees que la fortalece? ¿Crees que la debilita? ¿Crees que pone ruido? ¿Crees que lo quita? Bueno, fíjate, si no lo dejamos para después, para reflexiones finales. Gracias. ¿Cómo lo veo yo? Yo veo que nuestro país ya supera más del 50% de pobreza. Creo que cuanto más pobre y más miserable es un país, más derechos de papel hay y menos derechos de verdad hay. Creo que ampliar derechos de un plumazo, digamos, y firmando instrumentos, es muy fácil, pero desde el punto de vista sustancial, creo que, digamos, así no vamos bien. Yo creo que el acuerdo de Escazú es, para el sector empresario, algo esencialmente descorazonador, desalentador, una más, digamos, porque la verdad es que ni siquiera de todo lo que hay es lo más grave. Creo que también, por ejemplo, hay mucha preocupación en materia de propiedad intelectual, en materia de data privacy, porque, digamos, el acuerdo de Escazú va a permitir desafiar la información confidencial, desafiar la información ambiental privada, porque el acuerdo de Escazú dice, en uno de sus artículos, que, digamos, que todas las restricciones al acceso a la información van a tener que tener presente los compromisos de los estados parte en materia de derechos humanos. Y el derecho, digamos, a un ambiente sano es un derecho humano. Entonces se lo va a invocar, y yo sé, va a ser difícil superar el dique del artículo 14, va a ser difícil superar el dique del artículo 17 de la Constitución, pero como ustedes saben, tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe. La fuente es la primera instancia judicial. Un amparo va al juez de paz, va al juez de ejecución penal juvenil, va al juez de familia, y, digamos, yo creo que se va a vulnerar la información confidencial. Por otra parte, el acuerdo de Escazú también, digamos, habilita a que se exija, a que se presione al Estado para que revele información ambiental de origen privado,
por el solo hecho de hacer revelaciones. Lo establece en caso de amenaza inminente. En nuestro país se banaliza la amenaza inminente. ¿Acaso, digamos, una empresa minera no es una amenaza inminente? ¿Acaso, digamos, un fabricante de agroquímicos no es una amenaza inminente? Digamos, ¿acaso, digamos, una empresa que puede ser de manufactura no puede ser una amenaza inminente? Y entonces se va a presionar al Estado. El Estado, a lo mejor, prudentemente, como dice Marcelo. O no. Yo me acuerdo, por ejemplo, no sé, que hace algunos años una papelera del lado uruguayo, digamos, motivó una acción absolutamente desmedida del Estado argentino, que terminó siendo una payasada y una vergüenza para el país, pero, digamos, el Poder Ejecutivo Nacional en aquel momento, entre comillas, se puso al frente del reclamo. Yo creo que eso puede volver a pasar, digamos, y creo que el Acuerdo de Escazú da pie a cosas como esta. Bueno, muchas gracias, Horacio. Solo un breve comentario y un breve aviso comercial. Creo que ha sido muy interesante y creo que muestra la diversidad y pluralidad de voces del posgrado. Creo que eso también es bueno que nos felicitemos de ello, ¿no? Que es muy interesante esta variedad de voces y de opiniones. Les pediría entonces a los 4 expositores una breve reflexión final en función de lo que hemos hablado, o cualquier cosa que pueda haber quedado en el tintero, y después pasamos a los comentarios y preguntas de los asistentes, si les parece bien. Empezamos por Leila, si puede ser. Sí, Claudio. Bueno, súper interesante porque es enriquecedor ver varias posturas y va a haber seguramente muchísimas más, además de las posturas de algunos temitas que estuvimos hablando. Y mi reflexión final también tiene que ver no solamente con lo que pasa en la Argentina, sino con lo que va a pasar en la región. ¿Cómo va a ser esta armonización de estándares? Y vuelvo a repetir, ahí es íncita la relación, es muy estrecha. ¿Por qué? Porque muchas de las cuestiones que se resuelvan en el acuerdo regional, después va a haber que plasmarlas a nivel nacional. Y esto, también otra vez volviendo a la relación con Horus, ¿no? Horus es del año 1998, entra en vigor en el 2001, España recién en el 2005-2006 dictó la directiva para poder incorporar. ¿Te silenciaste, Ley? Creo que se quedó congelada, ¿no? Se silenció sola, ¿eh? Está silenciada. Perdón, estaba silenciada. No son los mismos estándares. Bueno, para resumir, me preocupa, pero me ocupa, ¿no? ¿Qué va a pasar con los estándares regionales? ¿Qué van a pasar con las empresas binacionales? ¿Qué va a pasar con el Mercosur? El 26 de marzo van a ser 30 años, poco más, del acuerdo de la firma del Tratado de Asunción. El acuerdo de Escazú también puede ser un tema para llevar en el Mercosur y para armonizar entre los países del Mercosur. Y fíjense ustedes que más allá de todo lo que hemos venido charlando, muchos países de Asia Central, no solamente de Europa, han ratificado Horus. ¿Qué quiero decir con esto? Que luego seguramente muchas transacciones comerciales se va a exigir o se va a poner de relieve cuál es el cumplimiento de Escazú a la luz de Horus y viceversa, y ahí está lo que siempre insisto, y esto es para darle un tirón de orejas a mi querido Estado y Administración Pública Nacional. Esto también lo tenemos que capitalizar a la hora de nosotros exigir estándares ambientales, estándares sociales y estándares económicos. Entonces me parece que estos acuerdos que van en paralelo, que parecen tan parecidos en algún momento, tan diferentes por nuestra idiosincrasia, a la hora de los bloques regionales y de las cuestiones comerciales, también van a primar. Y ahí hay que estar muy atentos porque tanto el sector productivo
cómo las organizaciones no gubernamentales y las inversiones van a estar involucradas y podemos beneficiarnos en el buen sentido con estándares exigentes. Gracias. Muchas gracias, Leila. María José, ¿una reflexión final? Como reflexión final, y me parece que el eje central va a ser la coherencia en la implementación. Si no actuamos con coherencia y si el Estado no actúa con coherencia en la implementación y las diferentes partes no actuamos con coherencia en la implementación, todos estos riesgos que está puntualizando Horacio y un riesgo de generar subdesarrollo y generar conflictividad van a existir. Entonces tenemos el gran desafío justamente de la coherencia de la implementación de la sustentabilidad. No va a ser sencillo, no va a ser con ausencia de conflictividad ni con anuencia y todos agarraditos de la mano, pero sí debemos hacer el esfuerzo de la coherencia. No puede ser este acuerdo un acuerdo que termine vasallando derechos en forma indirecta. Y creo que en ese sentido, vuelvo a repetir, coherencia y buena fe. Y eso, como gestores del derecho, creo que tenemos que liderar esos dos puntos para la implementación de Escazú, coherencia y buena fe. Muchas gracias, María José. Como decía Alberdi, que había que interpretar la Constitución, ¿no? Con la frase medieval, Honi soit qui mal y pense, ¿no? Vergüenza para el mal pensado, ¿no? Marcelo, ¿alguna reflexión final? Estás en mute, Marcelo, tenés que prender el micrófono. Arranco con un comentario que vos hiciste como al pasar y que me parece sustantivo. Yo no creo para nada que el modelo de democracia participativa que propone Escazú y que propone el sistema interamericano de derechos humanos esté en colisión con la democracia liberal ni con las formas institucionales que tiene la democracia liberal. Yo creo al revés. Yo no dije eso, yo hice una pregunta. No, vos pusiste como que democracia liberal y economía de mercado son verdades en las cuales pareciera que estarían como en riesgo frente a este tipo de avances en la ampliación de derechos. No, pero claro, mi posición, hice una pregunta, no lo afirmé. Hice una pregunta. Si la pregunta es eso, digo no, claramente no. Yo creo que la única contradicción que tiene la democracia liberal y el Estado y la economía de mercado simplemente es el Estado populista, es la democracia populista. Si hay algo que pone en riesgo el sistema interamericano es el populismo hoy en día, pero no es justamente la democracia participativa, que es un salto cualitativo, por lo menos en mi visión. Ahora, volviendo a lo que se señaló también, yo creo que si hay alguien que tiene que estar asustado, preocupado, y que no va a saber muy bien qué hacer el día 23 de abril, al día siguiente del Día de la Tierra, es el Estado, y en particular la Secretaría de Ambiente de la Nación. Si hay alguien que va a estar muy preocupado es Juan Cabandier, no el dueño de Barrick o el dueño de otra empresa importante en la República Argentina vinculada con agroquímicos. Te soy honesto, creo que si hay alguien que ha demostrado ser ya no solamente un Estado flaco, un Estado ineficaz para recaudar, como vos señalabas, Horacio, y para hacer real los derechos que se consagran, es este Estado bobo en el cual tiene una cantidad de normas que no sabe qué hacer con él y políticas públicas ausentes. La posibilidad de que ahora exige, si la Ley General del Ambiente, que establecía la necesidad de un informe ambiental que no se fue cumpliendo durante un montón de años, a lo mejor ahora un acuerdo internacional y regional con conferencia entre las partes obliga a que la Argentina, por lo menos una vez cada 5 años, presente un estado ambiental. Y esa información es esencial para hacer políticas públicas. Esa información es esencial para poder salir de la pobreza. Esa información es esencial porque hace una forma de gobierno, que es una forma por lo menos transparente y no opaca. Creo que en eso estamos dando un salto muy, muy importante. Las preocupaciones, veremos si son ocupaciones de las cuales nos tendremos que ocupar. Yo comprometo en lo personal el mayor ejercicio de prudencia al momento de la interpretación,
y ojalá sea esta la mirada que tengan los jueces también al momento de hacerlo. No puedo hablar por todos, no creo que se pueda enmascarar o generalizar una mirada común de todo el Poder Judicial. Si hay alguien que en general ha tenido la característica de llevarse adelante las políticas públicas, es el Poder Ejecutivo, más que el Poder Judicial en la República Argentina en materia ambiental, y si no, el muy buen ejemplo que vos diste de Gualeguaychú. A ver, lo que sería importante es que una vez el Estado, por una vez el Estado argentino sepa dónde está. Si lo que va a hacer es crear un observatorio de Escazú, porque esta parece ser la nueva moda de las políticas públicas, se consagra un nuevo derecho y se consagra en el ámbito del Estado un observatorio. No, vos no estás para observar, vos estás para aplicar. Vos no sos un observatorio, vos sos el ejecutor de una decisión del Poder Legislativo que tomó soberanamente, en este caso, que el Estado argentino adoptó en gran medida por el impulso de la sociedad civil. Pero bueno, a veces se confunde sociedad civil con Estado, y eso es muy propio de los Estados populistas. Es lo único que está en contradicción con el modelo, no la ampliación de derechos. Muchas gracias, Marcelo. Solo para aclarar, lo mío fue una pregunta, no dije que la democracia participativa choque con la democracia representativa, tampoco dije que no lo haga. Es una pregunta, ¿no? Ahora, en último extremo, son grandes etiquetas, ¿no? Democracia participativa, ampliación de derechos, democracia representativa, economía de mercado. Después cuando entramos a los cables... Antes, no aproveches para hacer afirmaciones. Habrá después. que ver... la afirmación que estoy haciendo, digo, habrá que ver cómo funciona. Como dicen los españoles, haz tú la ley y déjame a mí los reglamentos, ¿no? Digo, los grandes títulos después hay que ver qué dice el epígrafe, ¿no? Pero bueno, iremos viendo. Por último, últimas reflexiones antes de pasar hacia las preguntas y comentarios del público. Horacio, por favor. Sí, yo dos cosas. En primer lugar, hay una cosa que el Estado argentino sabe hacer muy bien, que es descargar obligaciones suyas en las empresas. El Acuerdo de Escazú le impone toneladas de deberes al Estado argentino de producir información ambiental gubernativa. El Estado es previsible que descargue todo eso sobre las empresas. Es previsible que el Estado descargue sobre las empresas, así como ya descarga la obligación de organizar audiencias públicas, también va a descargar la obligación de organizar mecanismos de participación pública más allá de la audiencia pública y de hacer esfuerzos para el derecho a ser consultado en lugar del derecho a opinar. Y con respecto a esto, solamente una cosa. Yo no soy antiestatista. Yo creo en la positividad del Estado. Miren, hay muchísimas cosas que el Estado puede hacer y el sector privado no puede hacer. El Estado puede promover la vivienda digna, promover el ambiente saludable, el Estado puede ampliar derechos, el Estado puede promover la educación. Hay solamente, es todo eso que hace el Estado, es riqueza también. No es que, pero hay solamente una clase de riqueza que el sector privado puede producir y el Estado no puede. Es esa clase de riqueza que se intercambia por divisas, por moneda fuerte, que en definitiva es lo que termina haciendo todo el resto posible. Entonces, yo creo que es hora de que empecemos a poner un poco la mirada al sector privado, que como les digo, está cada vez más agotado, cada vez más exhausto. A nivel industrial, antes, cuando yo era chico, Argentina era una especie de Brasil chiquitito. Hoy somos una especie de Paraguay grandulón y vamos en caída. Cuando termine de caer, el sector privado reducido a su mínima expresión, no sé qué va a ser de la sociedad civil, no sé qué va a ser del Estado, no sé qué va a ser de la universidad. Me parece que es hora de que despertemos y que miremos esto desde la realidad en que se aplican las leyes ambientales y que tratemos de elevarnos un poco por sobre el análisis académico y el exceso de abstracción. Muchas gracias, Horacio, gracias a todos los expositores. Si les parece brevemente, entonces voy a comentarles y a mencionar las preguntas y comentarios que hay, y ustedes verán quién, más de uno puede contestarlas o comentar. Primero, Ana María Ruiz, que decía, pregunta para Horacio. Bueno, si a los fines del acceso a la información pública, sin tener que agotar la vía administrativa,
¿Cómo lo ponemos en un punto de la demanda? ¿Cómo argumentar? Estoy leyendo textual la pregunta. Es facilísimo, digamos, invocando la ley 25831, ahora invocando Escazú. Eso es lo más fácil que hay. Bueno, gracias. Siguiente pregunta de Rocío Rodríguez. En línea con lo que comentaba Horacio, ¿qué sucede si las empresas no brindan información o la misma es insuficiente o no relevante? O simplemente las empresas no pueden brindar información. ¿Cómo sería la mediación? ¿Qué implicancias podría tener? O sea, ¿qué ocurre si las empresas no cumplen con la provisión de información? Es para mí No sé, no, es una pregunta en general. No, me atrevo a decir que justamente esto que puntualizaba, acá podemos tener distintas instancias, una instancia que puede ser una instancia de tipo administrativa, eventualmente con una reglamentación, o con la reglamentación de la normativa ya existente en nuestro país, una instancia eventualmente judicial, pero también una instancia de falta de licencia o de pérdida de licencia social, que acá ya no estamos hablando en un ámbito que podemos decir de un procedimiento judicial, un procedimiento con un texto escrito de cómo pido una información pública, cómo llego a un acceso a la justicia para pedir una información pública, sino de una instancia más de inmediatez y de muchas veces invalidar o imposibilitar el desarrollo de una actividad productiva sin ni siquiera llegar a una instancia de tipo administrativa ni que hablar de tipo judicial. Por eso la mirada de tener órganos públicos con criterio, sólidos, institucionalmente sólidos, para justamente balancear intereses, y de un sector privado con capacidad de diálogo y de prevenir estas situaciones de conflicto. Pero hay una cosa, sí. Perdón, María José, pero hay una cosa, una cuestión, perdón, un artículo, el artículo 18 del Acuerdo de Escazú, cuando habla del Comité de Apoyo a la Aplicación y al Cumplimiento. Yo me había referido antes en Horus a las cuestiones, más allá de poder ir ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que estos órganos, y vuelvo, ¿no? Puede ser que por mi costumbre, y a veces uno está en un lugar donde todo siempre es por consenso y se tarda mucho tiempo y el proceso es complicado y se insiste y se insiste y uno dice, estoy desde las 3 de la mañana, 4 y 7 años y no se aprueba esta guía o después se aprueba esta guía, pero el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento que plantea el artículo 18 del Acuerdo de Escazú puede ser de gran utilidad. Y además es ayudar, porque los comités, y esto es algo solicitado en general por los países en vías de desarrollo en los acuerdos internacionales ambientales, y que es muy interesante, y que acá no hubo desacuerdo, hubo menos desacuerdo en esto porque era regional, es pedir siempre, y a veces los europeos nos miran con cara como diciendo, pero si vos es un comité de cumplimiento, no es que te voy a decir, hola, pasá por acá, se traficó un residuo peligroso, pero lo que se solicita es la asistencia técnica y el apoyo. Por eso dice que he establecido este comité como órgano subsidiario para promover la aplicación y apoyar a las partes en la implementación del presente acuerdo. Entonces, me parece, además el comité, lo dice textualmente, tendrá carácter consultivo, transparente, no contencioso, no judicial y no punitivo para examinar el cumplimiento de las disposiciones del presente. También asegurando una participación significativa del público y considerando las capacidades y circunstancias nacionales de las partes. Yo sé que me van a decir es un bodoque de la administración regional, sería esto la burocracia internacional regional, pero hay este comité de apoyo que puede servir y de cumplimiento que puede servir mucho a despejar estas dudas que se planteen. Y volviendo, si primero se cumple el primer pilar, después se pasaría a, además de la participación, el proceso participativo, que como bien dijo María José, hay que organizarlo, no es un proceso participativo como estamos nosotros ahora acá, que también cuesta organizar este tipo de reuniones, y ahora después nos vamos todos y ya está, chau, chau, adiós. No, es un proceso participativo completo. Y después vendrá el tema judicial. Así que me parece que nos tenemos que primero parar en el primer pilar de cuál va a ser la información brindada,
cómo la calidad de la información, cómo acostumbramos, y vuelvo a repetir, acá me pongo un poco desde el Estado, cómo nosotros brindamos información, que no estamos acostumbrados, y hablo del Estado en general, el Estado en general no solamente con un gobierno determinado, no estamos acostumbrados a brindar información. Entonces, esa me parece que va a ser uno de los deberes y uno de los desafíos importantes de la acuerdo. Perdón por interrumpir. Muchas gracias. Otra pregunta de Mauricio Lisa. Dice, ante la entrada en vigencia del acuerdo, con deberes irrazonables y de difícil cumplimiento, con interacción sin intervención estatal, ¿qué lineamientos de acción deben tener las empresas? ¿Alguien quiere tomar un comentario de esto? No sé, pero creo que no quiero reiterarme, pero un poquito lo fuimos diciendo, dijimos, también acá es actuar con preventiva y proactivamente, y es tener la gestión realizada interna antes que el conflicto explote. Y en el 80% de los casos uno ya sabe cuáles son los temas sobre los cuales va a haber un pedido de información, cuáles son las actividades que tienen mayor o tienen una alta conflictividad. Entonces, hay un montón de cuestiones que se pueden prever y se pueden implementar espacios de diálogo. Puede sonar muy naif, pero si no se hace, vamos a un conflicto directo con esto que está planteando Horacio, que por lo menos hay que intentar evitar. Gracias. Después, unos comentarios de Leonardo Pfluger, les comparto para reflexiones puedan tener. Dice, ampliar derechos que a la larga obstaculizan el desarrollo productivo, termina restringiendo derechos de primera y segunda generación, e indirectamente le restará recursos al Estado, dificultando aún más garantizar los derechos de tercera generación. Sin un Estado idóneo que interceda entre los distintos intereses, las exigencias de la sociedad civil seguirán motivadas por visiones dogmáticas. Y agrega, las ONG poco serias no se limitan a tirar piedras, también pelean judicialmente y tienen muchos medios para hacerlo. Sobran antecedentes y eso debería alcanzar para entender que un instrumento normativo debe desarrollarse contemplando también el abuso que puede hacerse del mismo. Abuso que en Argentina se potencia con la falta de idoneidad de la justicia. ¿Algún comentario? Un viejo periodista televisivo solía decir, no tengo pregunta para esa respuesta. Ok, gracias. Si no hay pregunta para la respuesta, bueno, Diana Moralejo comenta que en su opinión el Escazú es un instrumento importante, sobre todo para los sectores más vulnerables de la sociedad. No sé si alguien quiere ampliar sobre esa cuestión. Sí, digamos, el Acuerdo de Escazú crea un nuevo sujeto de derecho, las personas en situación de vulnerabilidad. Sin duda que eso está muy bien, digamos. Yo creo que hay algunas cosas para decir con respecto a esto. En primer lugar, vulnerabilidad quizá no quiera decir solamente vulnerabilidad económica. A lo mejor vecinos más o menos acaudalados de un country atravesado por un río contaminado también en cierto aspecto puedan ser considerados un grupo en situación de vulnerabilidad. Hay que ver, digamos, qué tesitura toma la justicia con respecto a eso. El Acuerdo de Escazú tiene también sus cosas buenas. Yo me enfoqué en mi crítica encapsulada al sector privado. Pero, por ejemplo, no sé, digamos, consagra con nivel supralegal el principio de no regresión, lo cual no es malo, pero también hay que entender que el principio de no regresión es un principio blando y flexible del derecho ambiental. No es un principio grabado en piedra. ¿Y por qué? Porque la regresión no se puede determinar en abstracto. Hace poco, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires sacó una norma donde flexibilizaba el control ambiental de establecimientos poco complicados. Alguien podría haber dicho, no lo dijo nadie, pero alguien podría haber dicho, el principio de no regresión se tiene que aplicar acá. Pero otra persona, desde otra perspectiva, podría haber dicho, no, pará. La verdadera regresión consistiría en aplicar los recursos que nos faltan, controlando un universo de empresas que no merecen esa protección porque no son complicados. Porque si lo haces, le sacás recursos al control de los establecimientos realmente complicados. Entonces, la no regresión no se puede determinar en abstracto.
no es un comodín, no es algo que pueda impedir la necesidad de variabilidad normativa. La no regresión no puede impedir que la autoridad tome tal o cual curso de acción en base a consideraciones de oportunidad, mérito o conveniencia. La regresión no puede hacer nada frente al estado de necesidad y la emergencia. A veces, cuando hay estado de necesidad y emergencia, se flexibilizan requerimientos ambientales. Y no estoy diciendo ninguna herejía. Eso y no otra cosa fue lo que pasó durante la pandemia COVID. Se postergaron presentaciones, se suspendieron plazos, se prorrogaron vencimientos, las audiencias públicas quedaron convertidas en consultas virtuales, hubo una flexibilización de requerimientos ambientales. O sea, estado de necesidad mata regresión, emergencia mata regresión. O sea, tenemos que interpretar el principio de no regresión de una manera sensata, que es esa. Y por otra parte, otra cosa buena que tiene el Acuerdo de Escazú es, digamos, la introducción o la promoción de la evaluación ambiental estratégica, que esa sí es una herramienta gubernamental, no privada. Ajá, así es, exacto. Muchas gracias, Horacio. María de los Ángeles de Avico coincide con el doctor López Alfonsín, dice: el Estado ya antes de Escazú está en falta por no ofrecer información ambiental que genera y la que exige a los privados de acuerdo con las normativas específicas de cada actividad. Siempre la ampliación de derechos es mejor. Francisco Berrospi dice: Escazú, perdón, Marcelo, sí. No, quería agregar algo en relación con la intervención de antes de Horacio, que coincido en gran medida con lo que señaló, pero quería hacer una precisión. El principio de no regresión suena de una forma en el derecho ambiental, y acá también se incorporó en el mismo Acuerdo de Escazú, precautorio y preventivo, no nos olvidemos, con el principio de no regresión en materia de derecho internacional de los derechos humanos. No es exactamente igual, al igual que, como habíamos mencionado antes, el principio pro persona, o lo que era anteriormente el principio pro homine. En materia de derechos humanos es sencillo, por ejemplo, se abolió la tortura. Bueno, señores, no podemos volver a restablecer la tortura. Eso está en contra del derecho internacional de derechos humanos. Vos me vas a decir, Horacio, bueno, cuando se restableció la tortura, nadie sacó una norma que diga, déjase sin efecto el artículo 17 de la Constitución Nacional. Es la realidad la que supera el derecho, pero eso ya es un debate kantiano entre el mundo del ser y del deber ser, digamos. Pero me parece que este diálogo, si se quiere, que da el derecho ambiental, o principios propios del derecho ambiental, con principios propios del derecho internacional de los derechos humanos, va a ser muy enriquecedor. Yo lo pongo como una de las fortalezas del Acuerdo de Escazú. Gracias, Marcelo. Solo un par de comentarios y preguntas más y ya terminamos. Francisco Berrospi dice: Escazú, respecto al acceso a la información, lo hace en sus 3 dimensiones. 1, solicitar y recibir información sin necesidad de mencionar interés especial o justificar las razones. 2, ser informado si la información solicitada obra en poder de la autoridad competente. Y 3, ser informado del derecho a impugnar y recurrir la no entrega de información. Bueno, esto es un comentario en detalle sobre el artículo 5. Una pregunta de Ariel Mansi. Dice: ¿es posible desarrollar en detalle las razones que asisten a Brasil y a Chile para no ratificar el acuerdo? No sé si alguien tiene algo para aportar al respecto. Yo lo estuve siguiendo al tema muy específicamente desde la misma aprobación del acuerdo, y tiene que ver con, no solo con posiciones del sector empresario, sino también con una identificación muy clara por parte de órganos públicos de no estar a la altura para dar digamos, respuesta a muchos de estos exigencias que el acuerdo establece. Si bien hay también alguna tendencia de los sectores empresarios, principalmente en Brasil o en Colombia, muy puntuales a una no ratificación de Escazú,
principalmente, ¿por qué? Por el tema de el capítulo de defensores ambientales. Son los dos países que tienen una mayor conflictividad y mayor tasa y nivel de asesinatos de defensores ambientales. Entonces también ahí hay toda una cuestión de respuesta por parte del Estado que están muy complicados para poder dar respuesta en un ámbito internacional. En el caso de Chile, esto también tiene una relación con el capítulo de defensores ambientales por el nivel de conflictividad social que tuvo Chile en el último tiempo, pero hay, digamos, en estos países hay como un equilibrio entre una precaución, digamos, por parte del sector privado o de la mirada de desarrollo productivo y de la capacidad de respuesta del propio Estado frente a las disposiciones del Acuerdo de Escazú. Sí, y hay un trabajo muy interesante, sí. sobre todo que después se voy a pasar con respecto a la no ratificación por parte de Chile, y tiene que ver con los motivos del sector privado, en este caso de la actividad minera, en Brasil por el tema también de la Amazonia, pero parte, esto es simplificar, parte además desde el rol del Estado, y se ha hecho un impacto también en un trabajo muy interesante en Chile, evaluando a cuándo son, o cómo serían los escenarios para poder ratificar. O sea, por eso decía María José que es diferente el tema de los países, porque en Chile no es que no se está pensando en algún momento y desde la universidad se está presionando en poder ratificar. En cambio en Brasil se ve un poquito más complicado que se pueda ratificar, porque el tema de defensores ambientales es mucho más álgido en Brasil que en Chile en comparaciones relativas, ¿no? Pero ahora no me acuerdo porque lo leí uno de estos días, la comparación que hacía un profesor de la universidad chilena sobre por qué no se había ratificado por parte de Chile, y no solamente desde el punto de vista del gobierno de Piñera, sino que también había algunas cuestiones en el gobierno anterior, y lo más seguro es que Chile no hubiera ratificado en este estado de situación. Pero tengo entendido, en algún lugar leí o escuché, pero tengo entendido, sujeto a confirmación, que un argumento que se esgrimió en Chile es que la protección del propio ordenamiento chileno es igual o superior a la protección que brinda Escazú, con lo cual unirse al acuerdo se consideraba innecesario. Pero entiendo, creo haber leído o escuchado algo por ese lado. Puedo estar equivocado. En general los países tienden, cuando no se ratifica un instrumento internacional, más allá que hay que ver la legislación en profundidad de ese país y de esa ciudad, a comentar desde el Estado, nosotros tenemos, ya estamos iguales, no hay ningún tipo de problema, para que voy a ratificar si me vas a exigir lo mismo. Creo que acá hay varios componentes, y también yo creo que Argentina ratificó sorpresivamente también. Así que vamos a ir viendo a partir del 22 de abril y cómo se van sumando las ratificaciones y cuando vengan las enmiendas, porque el acuerdo en sí ahora como está es de bastante difícil, no para Argentina, por su ley, por su ordenamiento positivo interno, pero para los demás países es de difícil aplicación. Entonces vos necesitas más letra para que te digan cómo aplicarlo. Y por último, si me permitís una observación, perdón, una observación, Claudio, yo le agrego también con la imprecisión de no poder citar la fuente como vos, que gran parte de la no ratificación en Chile fue básicamente por un tema de conflicto social, que es público, y en particular del empoderamiento que daría este instrumento al conflicto con los mapuches, para decirlo en términos claros y concretos, en especial. Y en el caso de la Argentina no es novedad que hayamos ratificado otro acuerdo internacional más en materia ambiental. Tenemos el récord en el mundo de hacerlo. Total, en líneas generales, como no lo cumplimos, dale 1, dale 2, dale 3, dale 20, si total es exactamente lo mismo. ¿Qué puede llegar a salir? Un par de viáticos de un par de funcionarios para ir a firmar el acuerdo, dos o tres viáticos para 2 o 3 reuniones de las partes. Y bueno, firmamos tanto de esto, uno más, ¿qué le hace al tigre? Pero esto no es políticamente correcto decir.
y además agregaría que estamos curtidos y la conflictividad social no nos asusta, ¿no? Claro, Eso iba a decir. Bueno. Yo al revés, creo Conflictividad social, gracias, ya tenemos. Nosotros tenemos muchísima experiencia y experiencia en el buen sentido que podríamos exportar, porque una cosa que quiero un poco decir, no nos tiene que asustar la conflictividad. Es como que la conflictividad está en el ser humano. Yo sé que es difícil de aceptar y uno dice, bueno, no, hay que aceptar porque los conflictos, las tensiones, los intereses son diferentes. Yo creo que mi interés, como lo veo, es el mejor, el otro también, y seguramente somos todos bien intencionados y bien intencionadas. Entonces, me parece ahí que en este acuerdo, más que en otros acuerdos internacionales, esta pronta ratificación nos va a llevar a la realidad de hacer efectivo el derecho ambiental, o no, pero yo espero que de hacer eficaz, exacto, eficacia, eficiencia y efectividad de nuestro derecho. Así que yo insto para que sea así, que sea una oportunidad. Pero a mí me preocupa ese desnivel con la región. El desnivel con la región también es preocupante. Leila, si me permitís, bueno, yo me dedico a la gestión de conflictos y coincido que la conflictividad es inherente a la sociedad. Creo con Schelling que no es una patología, sino es parte de la anatomía humana, de la anatomía social, la conflictividad. Ahora, hay conflictividades y conflictividades. La conflictividad de la Argentina, digamos que más que una conflictividad es una catedral, ¿no? No, eso seguro, pero nosotros estamos más acostumbrados, te lo digo, a vivir en el conflicto. Sí, no, sin duda, eso sin duda. Y te digo, estamos con una resiliencia importante. Cuando uno ve los conflictos afuera y dicen, ay, acá hay una manifestación, acá hay un conflicto, y yo digo, pero esta gente no vive en la Argentina. Por supuesto que me gustaría tender a que los intereses se reclamaran y la participación fuera de cierta manera. Pero creo que Escazú nos va a dar, no solamente para lo ambiental, ¿no? Hay que reflexionar, un ejercicio interesante para el ejercicio y el acceso a nuestros derechos. Y si me permiten, ahora sí prometo, es la última pregunta que queda, pero no quiero dejar ninguna fuera. Leonardo Pfluger pregunta, ¿cómo lidiamos con la ratificación que hace el artículo 8 de la reparación in natura? No sé si alguien puede lidiar con esta pregunta o no. Yo creo que, a ver, la reparación in natura, la receta, digamos, el acuerdo de Escazú, junto con otro tipo también de métodos de reparación. La reparación in natura, digamos, es volver las cosas al estado anterior. Eso nominalmente, digamos, es muy bueno, pero hay una virtud que le falta, que es la virtud de existir. Casi nunca es posible volver las cosas al estado anterior. Y a veces incluso es peor volver las cosas al estado anterior. Por ejemplo, supongamos que una empresa petrolera genera un derrame de petróleo crudo en el medio de la Patagonia. Alguien puede decir, remediación in natura, volvamos las cosas al estado anterior, carguemos 30 camiones, hagamos 300, 400, 500 kilómetros, incinerémoslos en la provincia donde hay un tratador de residuos peligrosos. Bueno, ese curso de acción va a terminar dañando al medio ambiente, mucho más que otra alternativa, mucho más lógica, como es la bioremediación asistida. Entonces, yo creo que, digamos, la doctrina dominante ambiental argentina, que escribe desde la Torre de Marfil y reescribe Ríos de Tinta, durante muchísimos años insistió con que, digamos, el único camino era la remediación in natura, mientras la realidad se ocupó de establecer que en el planeta Tierra lo que se aplica es el análisis de riesgo, es determinar objetivos racionales de remediación. Si tenés un derrame en un parque industrial, ¿qué sentido tiene remediar para volverlo a como era eso en la época del Jardín del Edén? Si igual lo vas a mantener con uso industrial, tenés que remediar para que alcance niveles apropiados para el uso industrial. Es así. Entonces me parece que esa mención del Acuerdo de Escazú en realidad es inofensiva, porque la realidad ya se ocupó de colocar las cosas en su lugar. Bueno, muchas gracias. Ideal para, bajando los decibeles al debate, como última respuesta, Horacio, muchas gracias. Pero bueno, creo que ha estado muy interesante. Bueno, si no hay más comentarios, les agradecemos mucho a todos, creemos que
Ha sido muy interesante el intercambio entre los expositores, todos sus puntos de vista han sido realmente enriquecedores, y más aún el hecho de que hubiera diferencias de opinión. Creo que hemos pasado un rato que se nos ha pasado volando, y creo que hemos aprendido todos mucho. Queríamos agradecerles mucho a todos los, como digo, a los panelistas sobre todo, y también a todos los participantes por haber dedicado el tiempo y sus